La recursividad es una técnica que nosotros podemos utilizar en lugar de la iteración. Cuando hablamos de iteración, estamos hablando de algo iterativo, es algo repetitivo. Entonces, dentro de la programación, hay problemas que yo lo puedo hacer tanto en un proceso repetitivo, utilizando while, do while o for, como ustedes lo pueden manejar, o pueden utilizar lo que se llama algo iterativo, o sea, repetitivo, ¿no? O algo recursivo. Hay problemas dentro de lo que es la programación que nosotros solamente podemos hacerlo de forma recursiva. Y sale más fácil. Escribir un método que calcule el factorial de un número entero no negativo. Muy bien. Acá dice, ¿qué cosa es el factorial? Entendamos. Pues primero debemos entender qué cosa es el factorial. El factorial, por ejemplo, de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Dice, si n igual a 0, por definición, el factorial de 0 es 1. Y si n es mayor que 0, por definición, el factorial va a ser n por n menos 1 factorial. Acá está, ¿ve? Si n igual a 0, el factorial es 1. Y si es mayor que 0, por ejemplo, el factorial de 10 es 10 por 9, por 8, por 7, hasta 1. Ya, entonces podemos decir que por regla es el factorial de 10 va a ser a 10 por el factorial de 9. El factorial de 9 es a 9 por el factorial de 8 va a ser a 8 por el factorial de 7. Entonces, si nosotros vamos a obtener una regla de este tipo, ¿no? Porque eso es lo que queremos obtener, nosotros vamos a decir, por ejemplo, que el factorial de n, acá miren, este es un método recursivo, ¿ya? El factorial de n, el parámetro n entero. Si n igual a 0, ¿qué me retorna? 1. En caso contrario, si no es 0, por ejemplo, es 6, y acá dices 6 por el factorial de 5. Vamos a poner acá proyecto recursividad 0,1. Entonces yo voy acá, miren, ¿ah? Acuérdense que las clases siempre van a tener atributos. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, acá, public, acá, disculpen, acá en recursividad 0,1, me voy a mi paquete, y voy a decir new Java class. Y voy a colocar un método que se llame número entero. Ya, entero. Ahí está. Finish. Mi clase número entero tiene un atributo que se llama número. Y yo voy a querer calcular el factorial de ese número. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer esto, miren. Bueno, primero para poder crear mi objeto, mi clase número entero, ya. Acá insertamos el código, constructor, y ahí lo tenemos. Ya tengo mi objeto número entero. Y acá, miren, yo puedo hacer lo siguiente. Miren, yo puedo poner un método privado, private int factorial. Y le coloco el n, miren, ¿no? Entonces acá digo, si el n igual a 0, digo return 1. Else return n por factorial de n menos 1. Y eso es lo que hemos hecho hace ratito. Este es nuestro caso base. Si n igual a 0, return 1. Y este es nuestro caso, nuestro proceso iterativo.
Entonces, yo ya creé mi clase privada factorial, porque yo voy a querer el factorial de este número. Me dice, y profesor, ¿en qué momento lo vas a hacer? Ya, lo llamo, pues digo, como ya tengo mi método recursivo que me calcula el factorial de un número entero, yo voy a calcular el factorial de este de acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Digo, public in factorial. Y no tiene parámetros porque voy a utilizar el atributo. Y esto y sería así, miren, return, llamo al factorial que tiene parámetros, que solamente me sirve para mi clase. Ahí está. No, factorial número. Y calculé el factorial de este de acá. Miren, y acá lo vamos a ver. Vamos a utilizar la consola, pero también se puede hacer en forma con formularios. Pero espérense, primero entendamos el concepto de recursividad. Entonces acá le voy a poner escáner, entrada, igual a new, escáner, system.in, número. Ahí está. Yo digo número entero, el factorial es el factorial del atributo internamente, ¿no? Entonces acá seríamos n punto factorial o calcular factorial, como quieren llamarlo, ¿no? Entonces fíjense que acá tengo mi clase que tiene número entero y del cual tiene un atributo que es número y yo quiero el factorial de este atributo de acá. Entonces para llamar a eso, llamo factorial número y acá está mi función recursiva, que es privada porque me va a permitir solamente para esta clase calcular el factorial. Ahora, ¿lo puedo hacer pública? Sí, si quiero, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, ejecuto el número 5 y ahí está, 120. O sea, ¿qué sucedió? Se creó un objeto de tipo número entero que internamente tiene como parámetro, como atributo, uno de tipo número. Y cuando yo le llamo n factorial, me está calculando el factorial de este valor que es el atributo de este objeto número entero. Que tenga como atributo un número entero y los siguientes métodos recursivos. Imprimir un número al revés. Ya, eso lo voy a explicar. Vamos explicando eso de ahí. Yo tengo el número 125. ¿Cómo tenemos los dígitos de un número, chicos? Para obtener el último número, lo tengo que dividir entre 10. Acá. 125 entre 10, el cociente entero es 12 y el residuo es 5. El residuo de dividir el número entre 10 me da el último dígito. En este caso me está dando el número 5. Entonces ahora hago lo siguiente, digo, 12, cociente. Al cociente divide el número entre 10, que es 12, lo divido entre 10. 12 entre 10, ¿cuánto es? Sería el cociente entero, es 1. El residuo sería 2. Ahora, digo, lo divido el 1 entre 10. El cociente dividido entre 10 es 0 y el residuo es 1. Entonces, si a mí me dicen, como en el ejercicio que está ahí, dice, quiero que reportes el número al revés, que lo reportes nada más. ¿Eh? Ahí me está diciendo que lo reporte. Si quiero que lo reporte el número al revés, lo divido al número entre 10
y muestro el dígito, que es 5. Luego al cociente lo divido entre 10, 2. Luego a este 1 lo divido entre 10, es 1, y termina en 0. Fíjense que el número comenzó en 125 y terminó en 0. Entonces, ¿cuál es el proceso acá recursivo? La recursividad está en que yo tengo que dividir el número entre 10. Y al dividir el número entre 10, obtengo el último dígito. ¿Ya? Entonces, eso es. El número entre 10, el número entre 10, el número entre 10, ese es el proceso recursivo. Ahora, ¿cuál es el caso base? Cuando ya el número, que yo estoy dividiendo entre 10, entre 10, entre 10, llega a hacerse 0. Al mismo número, acá al mismo número, yo voy a crear el método reporte al revés. Miren, ¿ah? Que lo voy a reportar al revés. Acá digo public void reporte al revés. Y acá vamos a ponerle como lo voy a llamar internamente, vamos a ponerle privado. Mira, reporte al revés, y acá le voy a poner in. Si el número es mayor que 0, o sea, mientras no llega a 0, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a tener. Entonces, yo voy a tener que reportar, miren, el cociente. Entonces, por ejemplo, ahí está reportado el cociente, que es el último dígito, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuándo termina esto? Y es cuando el n es 0, pero mientras sea mayor que 0, entonces acá le digo, llama al método, pero como es una impresión, llama al método reporte al revés. O sea, ahí está la llamada recursiva. ¿Y quién? N sobre 10. N sobre 10. Ahí lo tienen. Entonces, system out print n porcentaje 10, y acá reporte al revés n sobre 10. Y ahí lo tienen. Porcentaje, y se llama a sí mismo con el cociente. Entonces acá le mando 12, dice 12. ¿Mayor que 0? No. Acá me manda 12 porcentaje 10, ¿quién es? 12 porcentaje 10 es 2, y acá le mandas 12 sobre 10, que es 1. ¿1 mayor que 0? No. Imprime 1 porcentaje 10, que es 1, y acá 1 sobre 10 es 0. 0 mayor que 0, ya no. Y terminó ahí. Entonces, ese es el método recursivo. Pero yo quiero que me reporte al revés a este número de acá. Ah, muy bien, lo llamo al método recursivo y le digo public void reporte al revés. Como yo quiero del atributo, lo llamo al método recursivo que me va a servir para eso. Digo, reporte al revés y le mando el número. Ahí está. Acá digo system.out el número al revés es ne punto reporte al revés. Y acá le digo system.out.println. Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué otro método me están pidiendo? Dice conversión de base, que convierte el número de base 10 a otra base entre 2 y 9. Ya, vamos a suponer que es la base 2. El número 6. Este es en base 10. ¿Cómo yo coloco este número en base 2, por ejemplo? ¿Ya? Porque dice entre base 2, que puede ser entre 2 y 9. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera el número en base 2, lo que tengo que hacer es dividir al número entre 2.
Y si no me acuerdo cómo convierto números de un número a base a otro, me voy y busco pues en Google conversión de números. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a tener. ¿Ya? Entonces yo digo 6 entre 2, digo acá 3 y el residuo 0. Luego 3 entre 2 es 1, residuo 1. 1 entre 2 es 0, residuo 1. Pero si yo lo reporto primero el 0, el 1 y el 1, no está convertido bien. ¿Cuál es 6? El número 6 en base 2, así, esta es la notación. 6 en base 2, en realidad esto es igual a 1, 1, 0. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior que íbamos reportando 0, 1, 1, por decir así, ¿no? Bueno, eso es porque quería el número al revés. Ahora yo quiero esto, que me salga 1, 1, 0. Entonces, acá ya cambia la manera de hacer la recursividad. Acá le decimos, mira, esto lo imprimes al último, ya le aplícale el mismo proceso al 3. En el 3 igual. Mira, este lo imprimimos al último, este residuo, ya aplica el proceso al 1. Igual acá. Imprimimos el residuo, ya le aplica el proceso al 0. Eso es lo que trata de decir. Entonces, de ahí regresa, imprime 1, imprime 0. Entonces, ¿cómo se podría llamar o se podría hacer esta conversión? Entonces, acá en nuestra clase que nos han pedido, miren, entonces ahí dices tú, y la misma historia. Si n mayor que 0, miren, si n mayor que 0, le digo, anda, aplícale conversión base, aplícale al n sobre 10. Miren, acá le estoy diciendo, mira, aplícale el proceso al cociente. Y en este caso, el cociente, ¿quién es? N sobre 10. Y luego, imprime el residuo. No, N porcentaje B es acá. N sobre B. Y este es N porcentaje B. Entonces, si el número que queremos convertir al número, llamamos a este de acá, decimos private, no, public, void, conversión base. ¿Y a qué base le queremos convertir? A B, pues. Conversión base, número, al número lo voy a convertir a esta base de acá. Porque nosotros al que le estamos aplicando es al atributo de la clase número entero. No, acá está con gripe porque este es con este. Listo. ¿Ven? Entonces cuando yo lo llame, voy a llamar, acá voy a colocar in base. System.out.print base a la que quiere convertir.
¿Ya? Y acá ponemos base igual. Base igual. Entrada. Punto. Next index. Ahí está. Muy bien. Entonces, y acá decimos el número en la base más base más es y acá ponemos n punto conversión base y le damos la base. Miren. Entonces, esta es la manera de hacerlo con clases. Pues. ¿Ya? Con clases le aplicamos los métodos recursivos en realidad a los atributos. Creamos uno donde sí esté el parámetro, pero uno donde le llamamos con el atributo que queremos aplicar. ¿Ya? Esto es muy importante que usted lo entienda. Entonces ahora sí, si ejecutamos, miren, vamos a ingresar el número 6, por ejemplo. Base la quiero convertir, 2 le voy a poner, y ahí me sale, 1, 1,